¿Qué tal? Esta es la presentación del subtema 4 del tema, la aplicación del materialismo histórico en el análisis del Estado. Y este subtema lleva por título La sociedad capitalista y el Estado burgués. Es una continuación directa del subtema anterior que abordaba la cuestión de los aparatos especiales de represión y los destacamentos especiales de represión. Justamente como íbamos mencionando en presentaciones anteriores, una vez que el desarrollo de las fuerzas productivas trajo consigo el surgimiento de las clases, la clase que se erigió como dominante necesitó una maquinaria estatal de represión para poder mantener su dominio sobre el resto de las clases. Ahora bien, esta maquinaria es lo que conocemos actualmente como el Estado. Pues ya hemos visto que el Estado hace uso de la fuerza y sus destacamentos especiales de represión, que fue lo que vimos en la presentación anterior, como el ejército, pues la policía, los tribunales, las cárceles, etcétera. Pero también el propio Estado está compuesto por otros elementos intangibles que sirven para el mismo propósito, como son las leyes, las instituciones, las escuelas, los medios de comunicación y de prensa, entre otros. Ahora bien, pues el Estado no es un ente abstracto, no es un árbitro imparcial de la sociedad, como veremos en futuras presentaciones, en los que esa es la idea que se ha eh, intentado mantener desde el propio surgimiento del Estado, sino que surge de la sociedad misma, pero no surge de una sociedad cualquiera, sino que surge de una que ya ha sido trastocada por la división de clases y también surge como necesidad de la clase económicamente dominante. Es por ello que el Estado es un instrumento que le sirve a una clase en específico en un periodo histórico determinado. Hemos visto también que a través de la historia y de los diversos modos de producción que han existido desde que surge la división de la sociedad en clases, pues el Estado continúa ejerciendo el mismo rol, ser el instrumento de represión y de dominación de una clase pues sobre el resto de las clases. Lo único que ha variado a través del tiempo es justamente a qué clase ha de servir. Como mencionamos, en el modo de producción esclavista, sirvió principalmente pues, a los esclavistas, contra los esclavos y otros estratos sociales que en ese momento ya existían. Al morir el modo de producción esclavista y dar paso al feudalismo, el Estado ahora se encontraba al servicio de los señores feudales, de la nobleza, etcétera, en contra de los siervos, los artesanos, los campesinos, los primeros obreros de manufactura, etcétera. Una vez que que el feudalismo fue derrotado y de esa manera emerge el capitalismo, que es el actual modo de producción, el Estado cumple la misma función, pero en esta ocasión se produjo un trueque cualitativo. ¿En qué consiste ese trueque cualitativo? Bueno, el Estado surge con el derrocamiento del feudalismo, perdón, por parte de la burguesía, aquella clase que en el propio feudalismo logró ir amasando poco a poco su riqueza a partir del usufructo del trabajo asalariado, pero que encontró una traba, una limitante en el mismo modo de producción feudal que pues era asegurado por el propio Estado, ¿no? Puesto que al estar al servicio de los señores feudales que sustentaban su riqueza a partir de la pequeña propiedad, es decir, que no les convenía en ese momento la existencia de una producción y comercio más ampliado, pues eso impedía a los propios burgueses justamente ir ampliando sus riquezas a partir del comercio, pues del uso libre de la tierra, ¿no? De la llamada libre concurrencia y de todo lo necesario para irse enriqueciendo aún más. Los burgueses identificaban entonces que ese modo de producción representaba un grado de opresión y de falta de libertad para ellos mismos como clase, que era lo que les impedía seguir creciendo. En ese sentido, en la conciencia de la propia clase burguesa, se empezó a forjar la idea de que era necesario derrocar ese orden de cosas, cosa que finalmente se logró
mediante lo que en la historiografía materialista se conoce como las llamadas revoluciones burguesas. Ahí podemos situar algunos ejemplos, ¿no? Como la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, la misma independencia de las colonias españolas en América, como en México, etcétera. A partir de ese momento histórico, la burguesía se convierte en clase dominante y el modo de producción se convierte en un modo de producción capitalista. Ahora, como en cada modo de producción nuevo, pues fue necesario un Estado, ¿no? Un Estado que estuviera en concordancia con las nuevas relaciones de producción. Y ese Estado que surge fue el Estado democrático, el llamado Estado democrático, o lo que se conoce también en la historiografía materialista como el Estado burgués, que es el que actualmente sigue dominando en gran parte del planeta, ¿no? Ahora, ¿en qué consistió ese trueque cualitativo que se mencionaba hace un momento? Pues fue un trueque arrollador, porque las leyes del materialismo histórico indican que tiene que haber una correspondencia entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. A su vez, el Estado mismo tiene que reflejar en la superestructura de la sociedad aquello que se va produciendo en la estructura económica y material de la sociedad misma. Si la burguesía entonces emerge como la clase que se opone al despotismo feudal, a la opresión, etcétera, viéndolo en abstracto, pues es necesario que el Estado vele, en teoría, por la libertad y la democracia, que viene siendo lo antítesis de lo anterior, por la libertad de comercio, la libertad de expresión, de imprenta, de compra y venta, etcétera. Sin embargo, en ese sentido, surge el término democracia, pero ya elevado a valor universal. Anteriormente, en otros modos de producción, el término democracia ya había sido utilizado, por ejemplo, en los tiempos de la antigua Grecia, pero en este caso ya se convierte en un valor universal, o al menos en el terreno de la superestructura ideológica, es lo que la clase dominante busca, ¿no? Y aparte se establece que el capitalismo es el modo de producción más democrático y libre que existe. Sin embargo, tal y como ocurrió también en la antigua Grecia, en donde la democracia solo era disfrutado por un puñado de capitalistas, perdón, de esclavistas, en el capitalismo históricamente se comprueba que no es una democracia para toda la sociedad, sino que es una democracia únicamente para la clase dominante. Es decir, una vez más viene la comprobación de que el Estado no es un ente neutral, sino que está al servicio de la clase dominante. La palabra democracia no puede existir en términos abstractos, sino que únicamente puede existir en términos concretos. Es decir, tiene un sentido concreto en una época histórica determinada. Si nosotros habláramos de democracia en cualquier época histórica y rastreáramos su aplicación concreta en los hechos materiales, siempre vamos a encontrar de manera infalible que la democracia solo aplica para la clase dominante. Esto incluye pues, al propio capitalismo, al propio Estado burgués, en donde la democracia no es un valor universal, sino que está en función de la clase burguesa. Esto es inevitable mientras la sociedad misma sigue dividida en clases sociales. Las leyes, las instituciones, la fuerza, como ya hemos visto en presentaciones anteriores, solo sirven a la burguesía. Por ejemplo, si está ahí una huelga, si hay un paro de estudiantes, si se produce un despojo de tierras, etcétera, la ley no va a satisfacer a todas las partes por igual. Va a haber una parte en esta sociedad dividida en clases que va a terminar perdiendo de manera indudable, y por lo general son aquellas clases que no pertenecen a la burguesía. Ahora bien, seguramente quienes estén viendo esta presentación estarán preguntándose, en el caso de aquellos países que llegaron a cruzar ese umbral del capitalismo, por ejemplo, en donde se construyó el socialismo, estarán preguntándose si también era una democracia para una sola clase. La respuesta en ese caso sería afirmativa, con la diferencia de que ahí la democracia
era para una clase que es el proletariado, y el Estado como tal estaba al servicio de dicha clase en contra de los remanentes de la burguesía que todavía quedaban. Sin embargo, pues ese tema ya estaría superando los límites de este video y será tema para otra presentación.